Seguimos haciendo tiempos violentos en las pantallas de Vía X, junto a todos ustedes, junto a Mauricio Daza, junto a Daniela Forero Ortiz y también en esta mesa de conversación junto a Lorena Rebolledo, subdirectora de la Unidad Antidrogas del Ministerio Público de la Fiscalía Nacional. Lorena, ¿cómo está? Gusto saludarla. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenas noches. Gusto saludarlos a todos y muchas gracias por la invitación. El tema del narcotráfico nos tiene muy atentos. Hemos tenido una larga conversación con la gente del OS7, con el contexto que nos hacía Daniela, el marco legal que aportaba Mauricio. Y ahora queremos conversar con el Ministerio Público y ustedes, la unidad especializada en la materia. ¿Tienen algún mapeo respecto de lo que pasa en Chile, contextualizando el comportamiento a nivel mundial? O sea, ¿qué pasa en el resto del planeta? ¿Tiene correlación con lo que está pasando en Chile en términos de aumento de droga? Sí, por supuesto. Nosotros trabajamos de la mano con la cooperación internacional, ya que, bueno, estamos frente justamente a un delito. El tráfico de droga es esencialmente transnacional, o sea, claramente hay fenómenos nacionales, hay fenómenos de consumo, de microtráfico de droga, pero también hay un fenómeno que ha ido creciendo del tráfico de droga, y no solamente las drogas tradicionales, que es la cocaína o la marihuana, sino que también el fenómeno en expansión de las drogas sintéticas. ¿Ese es un fenómeno en Chile y en el mundo? En Chile y en el mundo, exacto. La aparición de nuevas drogas, y es pues simplemente, y para que la gente lo entienda, tiene que ver con que es relativamente fácil la elaboración de una droga sintética, y además que basta cambiar una molécula a una droga para cambiar su composición y por lo tanto salir de la fiscalización internacional o nacional. Entonces, ahí ya partimos de un plus que tienen las organizaciones criminales de producir con bajo costo en laboratorios artesanales y drogas que van cambiando y no son fiscalizadas. O sea, para que quede súper claro, y ahí le entrego la pelota a Daniela y a Mauricio, si yo soy un narcotraficante que hago estas drogas sintéticas y las hago con A, B y C, basta que el ISP diga A, B y C, este compuesto es una droga y es ilegal y se persigue. Ok, yo digo, le agrego D. ¿Deja de estar en la lista de persecución? Claro, por supuesto, basta que un cambio molecular, lo que nos han explicado los expertos, los químicos, para que varíe la composición, y como nuestro sistema, un sistema nominal, que también se ha explicado acá, y que complementa un reglamento a la ley de drogas, un listado de sustancias sujetas a control. Si no está esa sustancia en el listado, queda fuera de control penal y por lo tanto no se puede perseguir por la ley 20.000. A ver, Mauricio. Y por eso también es que, y solamente lo digo como referencia, en los últimos años se han controlado más de 150 sustancias nuevas en nuestro país, como drogas nuevas o sustancias emergentes. 150 sustancias nuevas en los últimos... Más de 150. En los últimos años, no tengo la cifra exacta, pero en los últimos años han sido 158, y eso es porque si mal no recuerdo. le cambian la composición y ya deja de ser lo que era y pasa a ser otra cosa con otro nombre. Y respecto a los laboratorios, ¿tienen cifras también de los laboratorios que han sido desbaratados de parte de la Fiscalía con ayuda de policías? Sí, es que eso es importante también destacar a nivel conceptual qué se entiende por un laboratorio de drogas, por lo menos en nuestro país, y las cifras que hemos dado, por ejemplo, a propósito del informe del observatorio, que hemos sacado año tras año, ya vamos en el 7º informe, y tiene que ver con que el concepto de laboratorio que se recoge es el laboratorio de conversión o de abultamiento de cocaína, principalmente la cocaína. ¿Qué significa esta conversión? Conversión de una cocaína que puede estar en el estado de base, una pasta base, a una cocaína clorhidrato, o de abultamiento, una pasta base o cocaína clorhidrato se abulta con bicarbonato o con cualquier otra sustancia que puede ser más o menos peligrosa, y eso significa aumentar el poder económico. No es lo mismo traficar 100 cocaína que 200 con otra sustancia. Exactamente. Pero estos laboratorios, disculpa Eduardo, están en sectores específicos. ¿Cómo eligen ellos? ¿Cómo es la mentalidad para ver, sabes qué, vamos a poner un laboratorio clandestino en tal zona, en tal comuna, en esta región? Sí, es muy buena la pregunta, porque nosotros, bueno, somos un país que limita con dos grandes productores de cocaína, que es Perú y que es Bolivia. Entonces el fenómeno pasa porque llega cocaína en la zona norte, y ahí es donde, a su pregunta sobre los laboratorios, y se instalan en forma más bien artesanal en la zona norte, y ahí se
pasan por procesos a veces con verdaderos cocineros que convierten la cocaína a otro estado para un mayor poder económico, ¿sí? O la abultan. Entonces Claro. ocurre que se incautan o se desmantelan laboratorios en la zona norte. También podemos encontrar en la zona central de abultamiento. Digo, Ya. abultamiento que puede ser con cualquier sustancia. De hecho, en los últimos años se ha estado abultando con levamisol o con fenacetina y son sustancias altamente tóxicas. Exactamente. Ahora, me gustaría recoger un poco lo que planteaba la subdirectora y preguntarte a ti, Mauricio, dos cosas. Uno, ¿estamos con una legislación ad hoc al riesgo que conlleva este tipo de circunstancias que nos describe la subdirectora? Y dos, ¿no representa un constante desafío el que el tipo le cambie un componente y ya deje de estar en la lista de lo que se persigue? Bueno, lo que pasa es que esa también es una de las razones por las cuales se justifica, ¿no? Algo que ha sido bastante criticado también desde el mundo penal, ¿no? Que finalmente la conducta que se sanciona como tráfico depende también de un decreto, ¿no? De un acto de la autoridad administrativa que hace una lista, ¿no? Que define cuáles son estas sustancias, estas drogas, ¿no? O sustancias psicotrópicas que su tráfico finalmente son condenados a partir de las normas de la ley 20.000. Pero yo rescato algo de Lorena, porque usted ha llevado 19 años finalmente vinculado desde la Fiscalía Nacional en lo que es la unidad relacionada con la persecución de este tipo de delitos. Entonces tiene una visión nacional y también de un periodo de tiempo importante. Y en ese sentido, más allá del tema de las drogas, porque siempre van, ¿no?, surgiendo distintos tipos de productos, entre comillas, de lo que es un gran negocio. Pero le pregunto directamente respecto al negocio, respecto a las organizaciones criminales. ¿Qué cambios ha observado precisamente en este ámbito? ¿Se organizan, se distribuyen, funcionan de la misma forma que hace 19 años atrás? ¿O más allá de lo que vendan, han cambiado también la forma en que funcionan? Bueno, sí, claramente ha cambiado el mercado tanto interno como transnacional. Y digo porque... bueno, ustedes podrán haber visto en la prensa y también a través de los informes, el mismo que mencioné hace un momento, del observatorio, en que se ha recogido este cambio en el tráfico de drogas, las operaciones de tráfico y delitos conexos, otros delitos asociados, tráfico también de armas o la tenencia de armas, la existencia entonces de organizaciones criminales que en estos momentos están operando tanto nacionales como internacionales. Entonces, se ha visto este cambio también en la estructura del tráfico, en que viene siendo verdaderas empresas, esta distribución de roles, y que incluso encontramos que no necesariamente tienen estructuras piramidales con la forma tradicional que nosotros antes veíamos, que era un jefe para abajo los distintos roles, sino que también... hay organizaciones que son perfectamente horizontales, en que se pueden incluso ver distintos poderes de mando, no necesariamente un solo mando como centro de poder. Hasta la cárcel. Además Hasta dificulta. la cárcel también. Hasta la cárcel, sí. Pero respecto a la persecución criminal, porque como bien dice, ¿no? Lo que uno observa es que finalmente estos emprendimientos ilícitos, obviamente, se organizan de una determinada manera. Y no solamente tienen, entre comillas, el giro de la venta, ¿no?, y tráfico de droga, sino también, ¿no?, tienen otras unidades, entre comillas, ¿no? Y ahí está, habíamos hablado hace algunos días, el sicariato, ¿no?, que es puede ser una parte, digamos, de esta organización, lo que se dedica a las armas, como señala. ¿De qué manera se ha adaptado el Ministerio Público y a partir de eso, de qué manera ustedes han interactuado también con las fiscalías para hacer los cambios necesarios para enfrentar estos nuevos fenómenos? Y además, la segunda derivada, en ese contexto, ¿son necesarios cambios normativos? Hace pocos días supimos que el Congreso finalmente aprobó una normativa que se señaló, ¿no?, con bastante, yo diría, no sé, bombos y rimbombancia, de que esto sí va a mejorar de manera sustantiva el combate al crimen organizado y al narcotráfico. ¿Están así? ¿Hay cambios que no se han hecho y que son necesarios hacer? Sí, bueno, sobre la primera pregunta, efectivamente, para nosotros es un desafío en atención justamente a este cambio en la forma de operar de los traficantes y en general la aparición de organizaciones criminales con mayor sofisticación, con mayor tecnología.
es que nosotros como Fiscalía estamos, y lo dice así también el Fiscal Nacional, apunta como uno de sus ejes centrales la persecución al fenómeno del crimen organizado. Y es un fenómeno, o sea, es decir, tal como usted señaló, no estamos hablando solamente del tráfico de drogas, hay organizaciones criminales que ni siquiera que tienen ese eje, sino que son otros delitos. Y encontramos lo que usted señala, el sicariato, la extorsión, el homicidio, tráfico de armas, trata de personas, tráfico ilegal de inmigrantes, etcétera. Entonces, bueno, es un tremendo desafío y que justamente nos estamos ajustando a las nuevas tecnologías, a un trabajo que es básico, interinstitucional, para llevar adelante esta misión. Y por otro lado, además, considerar que tenemos actualmente un campo muy importante de trabajo en cooperación internacional con otras fiscalías. ¿Principalmente con cuáles? ¿En qué países? Con los países de la región, también con España, a través de la red de fiscales de Iberoamérica, nos coordinamos con ellos, coordinamos distintas técnicas investigativas, entre ellas las entregas controladas de droga, hemos tenido procedimientos exitosos con otros países. O sea, estamos combatiendo la droga dentro de un circuito internacional, conectados con fiscalías internacionales. Exactamente, con cooperación internacional. Y sí. ¿Cuáles son las principales... a ver, ¿cómo plantearlo? ¿Cuáles son las principales dificultades que tiene Chile desde el punto de vista geográfico de cara al mundo para que hoy día narcotraficantes estén pensando en instalarse a producir directamente droga? A ver, desde el punto de vista geográfico, bueno, para empezar, Chile no es una isla, tiene conexión con países productores, pero también hay una comunicabilidad importante y también pasa porque todavía somos un país seguro en cuanto a la exportación, y digo en este caso exportación de droga. Entonces, y la comunicación que tiene a través de la vía marítima y también, lógicamente, la ruta tradicional que es la terrestre, ¿sí? hace que... Nos dijo, somos un país seguro para la exportación de droga. O sea, país seguro para la exportación en el sentido que somos todavía un país de tránsito en que sale droga, entra y sale droga desde nuestro territorio. O sea... ¿Les es seguro al narcotraficante salir de Chile para exportar droga, eso? Claro, aún es seguro porque funciona nuestro sistema y porque... damos, digamos, hay un nivel de confianza, por algo es que todavía somos un país de tránsito o que sale droga hacia el exterior. Nuestro sistema de exportación de lo que sea, incluida lamentablemente la droga, es muy bueno y somos un país bien mirado en el extranjero, por eso somos un país seguro para exportar droga. Perfecto. Un país confiable, un país confiable en el sentido de que, por eso es que todavía somos una ruta de tránsito. Por eso me refiero al tránsito o la exportación. Pero también está en nosotros justamente controlar, y en eso estamos, justamente el control no solamente el terrestre, sino que también recoger el guante y hacernos cargo del tráfico marítimo, que para nosotros es una prioridad. Y así también se ha levantado en distintos informes. Ahora, sobre la pregunta que usted me hizo acerca de el proyecto de ley que se aprobó, y próximamente estaría por ser promulgado. Este es un proyecto que todavía aún está en tramitación, sin embargo, lo que puedo señalar es que, tal como usted señaló, establece un mejoramiento en cuanto a la persecución penal. Tenemos ya una ley punitiva que establece y contempla técnicas de investigación criminal que son bastante innovadoras en el sentido que a diferencia de otros países de la región, por ejemplo, nosotros técnicas como las entregas controladas y vigiladas de droga, el informante, el agente encubierto, las interceptaciones telefónicas y la cooperación eficaz, pero quiero mencionar a una técnica o dos técnicas que son bastante utilizadas, que son estas entregas de droga y también los agentes encubiertos en que no requiere autorización judicial y por lo tanto el camino es más expedito para que se puedan realizar operaciones tanto nacionales como internacionales con otros países. Lorena, algo importante, bueno, ahora tenemos una nueva cabeza del Ministerio Público, el cuarto fiscal nacional de la historia, Ángel Valencia, y hubo en esta institución una estructuración respecto a las unidades especiales. Una principalmente tiene que ver con lo que tú decías, crimen organizado, también con drogas, homicidios, lavado de activos. ¿Cuál es la importancia de que se haya transformado esta unidad especial en una de las prioridades del nuevo jefe del Ministerio Público?
Bueno, tal como él lo anunció desde su candidatura, su postulación, es que se comprometió justamente a un programa que tiene que ver con combatir el narcotráfico, pero desde un punto de vista más de fenómeno, en este caso el crimen organizado, que involucra otros delitos. Es un fenómeno delictivo que involucra la investigación de otros delitos. Entonces, es un eje para el fiscal nacional el combatir el crimen organizado. Desde ese punto de vista, él ha trabajado justamente en esta reestructuración, este fortalecimiento desde la Fiscalía Nacional al fortalecimiento del trabajo de las fiscalías regionales, porque precisamente nosotros tenemos que ser un apoyo a los fiscales. Pero Lorena, ¿qué pasa justamente con el apoyo a los fiscales, con la seguridad? Sabemos que al menos en Latinoamérica han asesinado fiscales. Acá en nuestro país ya han sido amenazados, amedrentados, entonces también tienen que trabajar de esa parte, porque sin los fiscales no hay persecución penal, y sabemos que es un tema que de hecho el mismo fiscal nacional Ángel Valencia está trabajando. ¿Cómo protegerlos a ustedes y proteger evidentemente a las policías? Sí, precisamente también ese es uno de los ejes, si pudiese denominarlo de alguna forma, la protección de los fiscales. O sea, eso es básico. Y tenemos justamente medidas que se han adoptado de protección a los fiscales. Existe una unidad nacional de protección a víctimas de testigos que se han establecido medidas, pero estamos trabajando en una mayor red de protección y claramente en eso va el camino hacia la protección, porque ciertamente, como usted señala, han habido homicidios de fiscales en contexto de investigaciones que han hecho ellos de crimen organizado lamentablemente y que es un peligro latente para nuestros fiscales. Sí. Sí, es súper importante, yo creo, resguardar, ¿no?, a los fiscales y a los policías, ¿no?, que están además en una labor que es tan riesgosa como esta, ¿no? Ellos están ahí, ¿no?, y como bien señala, muchos de ellos se infiltran, ¿no? Estos agentes encubiertos en estas organizaciones o, bueno, participan, ¿no?, como agentes que de alguna manera el agente provocador, ¿no?, el que va y trata de generar, ¿no?, una compra, también es un riesgo, ¿no? Generar, digamos, un escenario de esa naturaleza para un policía. Pero también, ¿cuál es la protección a la ciudadanía? Porque existe la sensación, o para muchos la convicción, de que hay zonas o ciertas partes, sobre todo de grandes centros urbanos, en nuestras ciudades que están tomadas por el narcotráfico. O sea, que básicamente son ellos los que mandan, donde en la práctica el Estado no tiene mayor injerencia material, ¿no? Y las personas se sienten atrapadas en esas zonas por el narcotráfico. ¿Ustedes tienen también alguna visión acerca de eso? ¿Cuán realidad es aquello? ¿Y de qué manera también se coordinan con las policías para poder evitar, ¿no?, que se concrete un riesgo que uno ha observado en otros países? O sea, por ejemplo, en México hay zonas completas, provincias prácticamente enteras que están en manos de un cartel. Uno dirá, eso es muy lejano. No, de repente no es tan lejano. Ya han llegado, porque en el fondo, claro, el problema es que si uno piensa de que es un fenómeno que no se va a dar, uno no se da ni cuenta y ya está. Entonces, ¿de qué manera ustedes también enfrentan ese riesgo y cómo lo han ustedes visualizado? Sí, bueno, en relación justamente a este fenómeno del crimen organizado y a todo este trabajo que se ha desplegado a propósito de las bandas de crimen organizado o carteles que lamentablemente han llegado a nuestro país, se ha fortalecido la Fiscalía, voy a hablar por la Fiscalía, en cuanto a las medidas de protección fiscales. Yo no puedo revelar exactamente las medidas mismas por un tema de seguridad y por reserva, pero sí hemos ya dispuesto medidas y también se dispone justamente que en los mismos operativos policiales nos coordinemos con las policías que normalmente van, las policías especializadas, y que puedan justamente ingresar a ciertos sectores que, como usted señala claramente, que están tomados por narcotráfico y que desde ahí tenemos que asegurar ciertas intervenciones. Ahora, hay un punto importante que usted señaló. La ley 20.000, cuando se dicta, justamente incorpora la figura del agente revelador como un funcionario policial que simula ser comprador con el objeto de lograr esa compraventa o esa incautación de la droga. Y eso en el fondo para eliminar la posibilidad que pueda haber inducción o provocación al delito, que eso es importante. Eliminar el concepto de el agente provocador, que es lo que no queremos lograr, es justamente una protección en general a la sociedad, no solamente para la investigación penal. Ahora, usted nos dice,
nos confirma entonces que hay carteles instalados, que se han instalado nuestros carteles en el país. Y yo le preguntaba en el bloque anterior a la capitán del OS7 y me decía que ellos no tenían como un conocimiento de que grandes carteles estuvieran en Chile. ¿Con qué nos quedamos? ¿Están o no están los carteles en Chile? Sí, bueno, hay amenaza de carteles que han sido objeto de investigación penal y que se han mencionado en el observatorio, por ejemplo, como partimos el observatorio, no fue el pasado, fue el sexto observatorio cuando revelamos la existencia de investigaciones en que había presencia de información sobre el cartel de Sinaloa y de el cartel Jalisco Nueva Generación de México. Pero también alertamos la presencia de la organización criminal de origen venezolano, que es el Tren de Aragua, que efectivamente esa investigación se ha estado dando preferentemente en la zona norte del país. Ya. Y es así, hemos detectado... células, agentes instalados como estructura. ¿A qué nivel han llegado esos elementos famosos del Tren de Aragua, por ejemplo? Bueno, hemos detectado el funcionamiento de esta organización a propósito de diversas figuras penales o delitos que se han cometido o que se están cometiendo en el norte del país. Eso principalmente, porque recordemos que en el caso del Tren de Aragua, como lo señalé, obedece una estructura distinta en cuanto a los delitos de tráfico de drogas. No piramidal. El fin no es el tráfico de drogas. Usan el tráfico de drogas, tráfico, por ejemplo, de ketamina, pero también en el caso de ellos persiguen un control territorial y controlan a través del sicariato, trata de personas, homicidio. O sea, podríamos decir que el negocio del Tren de Aragua... Control territorial. Es el control territorial, claro. Sí, usar la fuerza para controlar un territorio. Sí, la violencia, exacto. Incluso desde las cárceles. Incluso Sí. desde las cárceles, Sí, exactamente. claro. Sí, pero Entonces, esto ha sido señalado más bien como un riesgo. Yo creo que es muy importante también aclararlo, porque de hecho, por ejemplo, el alcalde de Alto Hospicio, hace algunos días atrás, dijo, mire, sabe que está instalado el Tren de Aragua, y el fiscal regional del Ministerio Público de Tarapacá dijo, mire, sabe que sí, es un riesgo, pero no es una realidad. Yo creo que igual es muy bueno el que nos adelantemos, o sea, no podemos estar en una fase meramente reactiva, ¿no? Una vez que ya se instaló el problema, ahí recién nos vamos a preocupar. No, bajarle el perfil, sí, hasta por ahí nomás, pero es un riesgo grande, como usted bien señala. Y me permito insistirle, ¿no?, en lo siguiente. Ya tenemos esta ley que fue despachada para o sea, ya lo único que falta es que sea publicada en el diario oficial, ¿no? La ley que se supone va a mejorar la persecución criminal. Pero independientemente de eso, ¿qué prácticas, ya sea institucionales o la necesidad de alguna reforma normativa, falta aún para los efectos de poder mejorar más su trabajo? Y lo otro, ¿cómo considera usted que está la inteligencia policial en nuestro país para poder enfrentar? ¿Qué cambios se deben hacer ahí o estamos funcionando bien en ese ámbito? Ya. Respecto a lo primero, esto es un proyecto de ley que está a puertas de publicarse y que entrega, yo diría, uno de los principales ejes, unas mayores herramientas en cuanto a la investigación patrimonial, que eso es muy relevante y que en definitiva permite la recuperación de las ganancias provenientes del delito. Y en ese sentido es que, por ejemplo, relevar la existencia, por ejemplo, en este caso la ley 20.000, de la posibilidad de decomisar o de incautar. Si no se puede incautar el bien, se puede incautar el valor equivalente a ese bien u otro bien. Exactamente. Que sería el denominado comiso por valor equivalente o comiso por equivalencia. También la posibilidad de el comiso ampliado, o sea, a otros bienes provenientes de la actividad ilícita. Yo creo que ahí usted toca un tema esencial en el combate al narcotráfico, que es el atacar el patrimonio del narcotraficante. Exacto. Hemos visto parcelas, automóviles de lujo. Uno quisiera saber... lavado de activos. El famoso lavado de No, activos. pero además hay un dato gigantesco, olvídate. porque, por ejemplo, en esta ley... Da para otro programa. No, pero... vamos a tener... De hecho, yo creo que este es el primer programa, muchos programas que vamos a tener de narcotráfico. Sí. Pero un dato, por ejemplo, esta nueva ley establece la necesidad de que tiendas de lujo, por ejemplo, de joyas o de autos de alta gama, tenga que informarle a la unidad de análisis financiero. A la UAF. Y antes no se informaba, o sea, podía llegar alguien con 200 millones de pesos ahí en el bolso, claro. y se compraba un auto de lujo y nadie lo sabía. Sí. Entonces, es muy importante, yo creo que una base, pero todavía falta, así que yo creo que la vamos a tener que invitar nuevamente. De todas obviamente. De maneras. todas maneras, Directora. ya va a ser... Encantado. Ya va a ser de la casa. En una palabra, ¿con qué nos quedamos, Daniela? Ay, me quedo con muchas cosas, pero hay que identificar bien cómo se burlan las barreras para que
ingresen finalmente las drogas a nuestro país. Si es por los puertos, si es por aeropuertos, y también ver quién viene principalmente a traerlas, a identificar, y que también en el caso de que sean condenados con las penas más duras que tiene nuestra legislación. ¿Y usted, Mauricio? Un problema complejo que tenemos que enfrentar y que es una batalla de largo aliento, pero nunca hay que perder cuál es el objetivo de todo esto, que es resguardar efectivamente la salud pública. Hay que pensar también si es que vale la pena mantener también la forma de criminalización que tenemos hoy día para que el Estado se pueda enfocar ahí donde realmente hoy está el riesgo. Yo me quedo con que tenemos que hacer una serie de programas dedicados al tema del narcotráfico para poder comprender la magnitud de lo que estamos conversando, pero que este es un muy buen puntapié inicial para abrir la conversación. Así es que, subdirectora, le quiero agradecer que haya venido. Un abrazo grande a toda la unidad antidrogas del Ministerio Público. Muchas que le vaya bien. gracias a ustedes. Nos vemos, que estén bien. Gracias a ustedes por la sintonía, por acompañarnos. Síganos también a través de las redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en todos lados. Estamos en todas partes, es una locura. Todo el tiempo, en todas partes. Todo el tiempo omnipresentes. Eso. Mauricio, por favor, el puño. Puede ser un puñito, mira. Contra la maquinaria. Una marca registrada. Que estén bien. Hasta la próxima. Chao.